duélanse con los que se duelan, lloren con los que lloran, rían con los que ríen. O sea, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser partícipe de la alegría de las personas, como también de su dolor. Es lo que Jesús hacía. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacían los discípulos antes de la tormenta? Dios me lleva al pasaje que está en Marcos 4. Búsquelo allí, por favor. Marcos 4, versículo 35. Dice la palabra que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas aún dentro de la barca, de tal manera que ya se anegaba, se llenaba de agua. Y él estaba en la popa, Jesucristo, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, se hizo grande bonanza, y les dijo seguidamente: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?, le pregunta Jesús. Entonces ellos tuvieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Le pongo en contexto. Dice: en la noche, Jesús durante todo el día estaba frente a una multitud de personas que se acercaban a él a escuchar lo que él tenía que decir. Él, cuando ve esta multitud, se sube a una barca en medio del lago, se aleja un poco para hablarle a todos. Quizás como se hace hoy aquí. No es para distanciarse, sino para que todos le escuchen de forma más fácil, más atenta. Señor, esto sucede en una orilla, en el occidente de Capernaum, el lugar geográfico. Yo le preguntaba: ¿qué hacían los discípulos? Porque si usted nota, Jesús está en el centro de la voluntad de Dios. Jesús está en el propósito espiritualmente, ya no geográficamente hablando, sino espiritualmente hablando, está haciendo lo que Dios le mandó a hacer: predicar el evangelio, predicar la palabra, llevar esperanza, llevar vida, llevar corrección, llevar sanidad al corazón de las personas. Y está enseñando por parábolas, está hablando por parábolas, está hablándole a un pueblo, a gente, sin medir de dónde vienen, de dónde son, cómo están, si están pasando por problemas o no, sino simplemente hablarles la verdad de su Padre, hablarles la verdad del reino de los cielos, hablarles la verdad aún de lo que están viviendo, lo que estemos viviendo en la tierra. O sea, Él está en el centro de la voluntad de Dios. Y al hablar por parábolas, esperaba entonces que los discípulos y los que le seguían se acercaran a profundizar en esas parábolas.
¿Qué sucede? Que Jesús le decía: el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga lo que Dios tiene que decir. ¿Sabe? Había una condición de vivir de momento en momento, de palabra profética en palabra profética, pero no internalizar, porque escuchar muchas voces, escuchar muchas cosas, no significa que estemos escuchando a Dios. Y Jesús estaba hablando por parábolas para llamar la atención, pero estaba esperando que viniera la gente realmente que desea escuchar y sentarse a oír, que son dos cosas distintas, la voz de Dios. Jesús está despertando a los discípulos: el que tenga oídos, oiga. Y entre las tantas enseñanzas que estaba manifestando está la enseñanza de el sembrador salió a sembrar. ¿Sabe? Hoy, acá en la iglesia, con el luto, con el dolor, con el entendimiento de la situación que se pasa, necesitamos estar en el centro de la voluntad de Dios. Esa palabra tiene que seguir sembrándose. Por eso hoy no se cierra la iglesia. Por eso hoy el luto se lleva de una forma formal, generosa, doliente, pero entendiendo que hay que sembrar la palabra de Dios. Jesús les dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Una semilla que va a germinar en el corazón de la gente y va a producir algo que puede cambiar cualquier situación de su vida. Y en ese planteamiento pone 4 escenarios. Pone el escenario de incredulidad, y lo que pasa es que nosotros pasamos por mucho de eso, y usted lo va a buscar. Usted va a buscar esa enseñanza, porque no es la que le voy a desglosar hoy, sino una perspectiva de ellos, porque hay personas incrédulas, hay personas que creen, pero el enemigo les roba el mensaje. Hay personas que simplemente están batallando, pero la adversidad les roba la fe. Y ese es el punto que quiero que nosotros profundicemos hoy. Porque nuestra nación está pasando por adversidad, pero usted no está exento tampoco de eso. Ya nosotros venimos pasando por adversidades. Pero es que la vida se trata de eso. La vida no es color de rosa. El día a día no es una fantasía o una comiquita de Disney. Y escuchaba un predicador que hablaba en base a los matrimonios y decía: bueno, los únicos matrimonios que cierran cuando se casan, fueron felices para siempre, son las comiquitas de Disney. Del resto hay una realidad que afrontamos, porque el matrimonio, hay 2 personas que tienen que convivir ahora juntas, hay 2 cabezas que quizás piensan distinto en muchas cosas, pero el amor, la comprensión, el propósito los ha unido. Entonces los cuentos de fábula se quedan allí, en cuentos de fábula. La vida nuestra no es un cuento de fábula. Y Jesús le estaba diciendo eso a los discípulos: ustedes tienen que prestar atención y saber lo que Dios les está diciendo. Porque a otros se les habla por parábola, pero a los que se interesan, a los que buscan, yo les voy a explicar, yo les voy a enseñar, yo les voy a profundizar. Entonces no pueden ser como aquellos a los que en un momento creyeron, y Jesús le está hablando a la iglesia ahora, los que en un momento creyeron, que recibieron la palabra con gozo, pero que cuando viene la adversidad, si usted no lo cree, búsquelo conmigo.
Marcos 4:16, el mismo Marcos dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, que cuando habían oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Persecución o tribulación, conflictos o burla. Conflictos o burla. Hay conflictos naturales, hay conflictos espirituales, hay conflictos provocados por nosotros, hay conflictos que simplemente nos persiguen, pero son conflictos. Jesús le está diciendo a su pueblo y nos dice hoy: ustedes no pueden ser como esos que han creído en la palabra, pero que al momento que llega el conflicto sueltan la fe, huyen y se van por otras ramas. Pero me contraría en mi corazón porque digo: Señor, pero están ahí presentes. O sea, los discípulos y los apóstoles, o en ese momento discípulos, están presentes, están escuchando tu voz, están buscando. Y Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y ellos obedecieron. O sea, la tormenta no vino en medio de la barca porque estaban en desobediencia. La tormenta viene en medio de obedecer. Entonces quiero que usted se fije que muchas veces el tomar la decisión de servir a Dios, de honrar a Dios, de amar a Dios, de buscar de Dios, de hacer lo correcto, no quiere decir que no va a haber tormentas. No quiere decir que no va a haber vientos contrarios. No quiere decir entonces que todo va a ser, digamos, perfecto en nuestro plano. Es un Dios perfecto haciendo la obra en nosotros, perfeccionándonos. Entonces, esa tormenta es parte del propósito de Dios, porque es la que te está llevando ahora, como dijo Jesús, al otro lado, a un nuevo nivel, a un lugar donde tú y yo quizás no entendemos al momento, pero estamos siendo formados para cumplir el propósito de Dios. Pastor, pero Dios no es consciente de esto. No, escúcheme, el mismo Dios expuso a Jesús a la situación más compleja, porque podemos pensar que para Jesús era fácil. Jesús era igual que usted y que yo, carne y hueso, humano, 100% hombre, expuesto a las mismas dudas, expuesto al mismo temor, expuesto a las mismas situaciones, pero ninguna de esas lo arropó. ¿Qué sucede? Que en medio de eso Jesús estaba en la barca. O sea, Dios no expuso ni está haciendo algo que no haya impuesto sobre su propio Hijo, sobre esa persona que viene a redimir la vida de nosotros, sino que lo expuso a Él junto con los que le siguen. Entonces Dios no es injusto. Dios está haciendo justicia en medio de la tormenta. Dios está haciendo, organizando, ordenando el oro para refinarlo, porque el oro es probado en el fuego, el oro es purificado en el fuego. Entonces cada prueba, cada situación en la cual vemos que se levanta una tormenta, que se levanta una situación adversa, no quiere decir que estamos fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces, la mayoría de las veces, es que hay un propósito muy grande de aquel lado, y nosotros entonces tenemos que afrontar la prueba. Afrontar la prueba. ¿Qué nos dice la palabra? Muchos una vez creyeron, pero luego cuando viene el conflicto, abandona. Nosotros no podemos ser de esos que abandonan, sino de lo que obedecemos y afrontamos la prueba. Amén.
quiero que haga esta comparación. Jesús le dice: pasemos al otro lado. Del otro lado había una ciudad en ruinas. Del otro lado había endemoniados, había gente en conflicto. Del otro lado había una ciudad llena de tumbas. Allí es donde se manifiesta la motivación nuestra. ¿De quién nos está motivando a obedecer? ¿O qué nos está motivando a obedecer? Porque es Jesús el que te está diciendo: pasa al otro lado, o es tu pareja, o es una mujer, o es un hombre, o es un interés, o es una economía, o es algo de interés económico. Es el lugar al donde voy porque allá hay bendición, porque allá hay multiplicación, porque allá hay recursos, o porque allá hay necesidad, porque allá me necesitan, o porque allá está el propósito de Dios, o porque allá es donde voy a crecer, o porque allá es donde voy a ser enseñado y formado, o porque allá es donde voy a ver la gloria de Dios. Entonces esa comparación tenemos que hacerla en nuestra vida. Señor, ¿qué me motiva a yo hacer lo que tú me has dicho que haga? Porque hay cosas que Dios te ha dicho que haga y no las estamos haciendo. Hay cosas que Dios nos ha dicho: pasa al otro lado, sal de tus límites, sal de ese miedo, sal de esa angustia, sal de esa apatía, sal de ese pecado y pasa al otro lado. Pero la comodidad nuestra, el pensar nada más del otro lado, nos saca de la zona de confort y no queremos. Entonces pensamos que solo sentarnos a escuchar de Jesús es suficiente. Y entendamos que la vida es una barca. Es esa barca donde Jesús nos dice: móntate y pasemos al otro lado. Entonces no se trata solo de escuchar de Jesús, sino vivir con Jesús, caminar con Jesús, andar con Jesús, afrontar la prueba con Jesús y llegar al otro lado. Iglesia, no hablo de esto solo por la situación que la nación está pasando. Todos estos meses el Señor nos preparó en cuanto a los valores de la casa. ¿Cuáles son los valores que tenemos que tener? Pero la fe es la que nos lleva a poner en práctica esos valores. La fe es la que nos lleva a que confiemos en que en medio de esa práctica Dios va a responder. Dios va a actuar, Dios va a darnos el resultado muchas veces que ni esperamos. Dice: más abundante de lo que nosotros pensamos o esperamos. Mire, y yo lo veía ayer, porque nos tocó entregar todos los insumos que se han logrado recolectar de estas 2 semanas, solo de las iglesias cercanas, algunas iglesias puntuales, y hay bastantes cosas: sacos de cal, comida, ropa, medicamentos, y están allá abajo. Y ayer nos tocó bajarlo, y éramos solo como 10 personas. Bajamos todo eso, esperamos el camión, y a última hora dice que no puede venir. Es imposible hoy, mañana, sino el lunes. Y yo estaba sentado allá enfrente, viendo así hacia la acera donde teníamos todo reunido, y yo: Señor, esto parece imposible, subir todo esto nuevamente.
Pero el buen ánimo, la buena actitud de cada uno de los que estaba allí me inspiró. Y creo que lo subimos más rápido de lo que lo bajamos, cuando bajarlo es más fácil. O por lo menos el tiempo se me hizo más corto. Pero eso me demuestra a mí lo que hace la disposición de la gente por servir a Dios y cómo los resultados, a pesar de que sintamos en ese momento que no hicimos nada, porque parece que hicimos algo neutro, subir, bajar, pero es ahora en ti y en mí y en el que estaba presente, y ahora que usted está escuchando esto, una activación de fe de que en Dios nada es imposible, de que con Dios un pueblo, así sean 10 personas, pueden alcanzar grandes cosas. Ven. Se está despertando en la nación. Se está despertando en la nación lo que la iglesia, toda la iglesia, nosotros como organización de evangelio Cambia y el resto de las iglesias, con el nombre que le han puesto a esa área de servicio, sembrar en Venezuela, sembrar en el venezolano, en el extranjero, en la persona que está en estas tierras, dando de lo nuestro, dando amor, dando palabra, dando aún de los recursos, dando alimento. Hoy en Venezuela se está manifestando eso de forma voluntaria. Amílcar lo decía, y una de las imágenes que más me conmueve es ver a esos niños de la calle que están todos los días, ¿sabes?, bregando con una crisis, sino de todo, de trabajo, de comida, de cariño, de amor, una crisis total, absoluta, porque esos niños, miren, es muy poco lo que reciben. Y ellos mismos despertar en esto y decir, yo quiero poner algo. Eso la nación tiene que verlo y decir, Padre, tú eres grande. Hay un trabajo que está haciéndose y tiene que seguirse haciendo. Y escúcheme, esta palabra, la palabra de Dios, es esa semilla que no puede dejar de sembrarse. Jesús les decía, no dejen de escucharla. El que tenga oídos, oiga. Escucha las noticias, está bien. Tienes que estar informado para saber por qué orar, cómo ayudar. Escuchas algún cuento, algún chisme, algún chiste, ok. Una vez cierras el chisme, te ríes del chiste, pero la palabra de Dios no dejemos de escucharla, porque la que trae esperanza, la que trae salvación, la que trae restitución, la que trae reconciliación, la que trae vida es la palabra de Dios. Amén. Entonces, no sean oidores olvidadizos. No permitan que el conflicto les robe la fe. Dice Jesús. Señor, yo le preguntaba, Padre, ¿cómo enfrentamos estas tormentas? Porque estamos allí. Querramos o no, entramos en la tormenta. Querramos o no, entramos en situaciones difíciles. Por tú creer, la gente se va a burlar. Yo traigo un vaso distinto hoy, algo que me regalaron, que me gustó mucho, y puedo tomar agua acá. Pero estoy seguro que en el secular, los amigos míos de toda la vida, los que me conocen, ese tiene algo que no es agua ahí. Sí. Y usted se va a someter al chiste, a la burla, quizás hasta la murmuración. Pero usted cree que yo voy a entrar en ese rollo de que yo tengo agua aquí para hidratarme, que hablo y se me seca la garganta. Lo que diga el resto, yo tengo que delante de Dios saber, Señor, esto yo estoy haciendo tu voluntad. Me calo el chiste, me río, puedo hacer un contrachiste, pero ya, en la voluntad de Dios, sembrando la palabra, porque usted y yo tenemos que seguir escuchando la palabra y sembrándola, escuchando la palabra y sembrándola, declarándonos buena tierra, esa tierra que, como dice al final de esa misma enseñanza, va a producir al 30, algunos al 60 y otros al 100%. Yo estoy buscando que usted y yo produzcamos el 100%.
el 100%. O sea que en medio de cualquier situación, usted y yo demos frutos. En medio de la alegría estemos dando frutos. En medio de la enfermedad estemos dando frutos. En medio de la crisis estemos dando frutos. En medio del problema, aún de la nación, estemos dando frutos. Eso es el 100% en todo momento. Amén. Entonces la tormenta no fue un obstáculo para pasar al otro lado, sino que fue el escenario donde Jesús revela quién es realmente. Estos hombres montados en la barca, Jesús, ¿quién es este? Y hasta el mar, la tormenta, le obedece. ¿Quién es este? En medio de esa tormenta, en medio de la tormenta de Venezuela, Jesús va a revelar al corazón de cada persona quién es. Jesús va a revelar a su iglesia quién es. Jesús le va a revelar a Maranata, Ciudad Guayana, quién es. Jesús le va a revelar a tu familia quién es. Jesús le va a revelar a la enfermedad que te arropa quién es. Jesús le va a revelar a la crisis del bolsillo que tienes quién es. Amén. Oh, gracias. Entonces desglosaba algunos puntos. Que cómo enfrentamos la tormenta. Estamos en ella, Señor. Por eso el mensaje se llama antes de la tormenta. Pastor, pero entonces usted está profetizando desastre. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. O sea, yo no me estoy inventando algo aquí para captar el centro o para captar la atención de la gente. Ya usted y yo lo estamos viviendo, despierta. El domingo le decía, no estamos exentos. Fíjese, ¿quién esperaba eso en una costa como La Guaira? O sea, cuando, claro, nosotros aquí menos. Tenemos un macizo que tiembla y se siente el país temblando y nosotros un poquito nada más, porque no estamos acostumbrados a eso, pero no estamos exentos de problemas como ese u otros. Entonces, en medio de la tormenta, Señor, ¿qué hacemos? Porque nos tenemos que preparar para eso. Amén. Lo primero, obedece. Vaya a anotar esos puntos. Obedece antes que llegue la tormenta. Porque yo sé que la tormenta va a venir, Señor. Ya tu palabra me lo dice, que va a haber aflicción, que va a haber problemas. Entonces cuando venga la tormenta, es que yo quiero orar. Cuando venga la tormenta, es que yo quiero escucharte. Cuando venga, no. Obedece antes que llegue la tormenta. En Marcos 4:36 dice, y dejaron ellos la gente. O sea, los discípulos estaban escuchando a Jesús y estaban ayudando a los demás a escuchar a Jesús. Estaban organizando a la gente, estaban cada quien en su área de servicio, estaban en el momento para escuchar al maestro. Pero cuando Jesús les llama, cuando Jesús te dice, pasa al otro lado, toma esta decisión, coge valentía, agarra fuerzas, levántate, límpiate las rodillas, sacúdete el polvo, levántate porque yo te he restaurado. Camina, móntate en la barca, agarra las riendas de tu vida, agarra las riendas de tu negocio, agarra las riendas de tu mente, aún de tu espíritu, y alíñalo con la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Jesús le está diciendo, pasemos al otro lado. Entonces ellos obedecieron a Jesús y se montaron en la barca. Eso es clave. ¿Por qué? Porque los discípulos no se ponen a cuestionar a Cristo. Mire, usted puede cuestionar sus pensamientos, su vida, pero no cuestione la voluntad de Jesús. Y es algo que muchas veces pensamos, pero es que a mí, tú me estás llamando a mí, yo, Señor, tan indigno, nos ponemos tantas cosas y queremos esperar ser perfectos
O pensar ser perfectos para servir a Jesucristo. O pensar ser perfectos para decir, Señor, ahora sí, yo soy digno de que entres en mi corazón. Mire, nunca. No vamos a llegar a ser dignos para que Él esté con nosotros, pero su gracia, por nuestras fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Pero su favor, su amor, su gracia se acerca a nosotros. Muchos pensamos, no, bueno, yo escojo mi camino. Sí, Dios es el que te escoge a ti. Y entiéndelo hoy, Dios te escogió, Dios te soñó. Dios está preparando el camino para que tú y yo lleguemos a Él. Entonces no esperemos a ser perfectos para acercarnos a Cristo. Espera entonces acercarte a Jesús para que sea Él el que te perfeccione. ¿Y cómo me acerco? Obedece, escúchalo, búscalo. ¿Por qué? Porque la obediencia previa es la mejor preparación para las tormentas de la vida. La vida te va a enfrentar a tormentas, estés o no estés en el Evangelio. Pero la obediencia previa es la que te va o va a ser la mayor garantía para tú afrontar esas tormentas de la vida. Amén. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y medita en ella de noche y de día. Usted no puede obedecer algo que no conoce. ¿Qué obedezco? Usted no puede obedecer algo que no conoce. ¿Qué es tu ley? ¿Cuál es tu ley? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Y yo tenemos que meditar en eso. Si estamos meditando nada más en el TikTok o en el chiste del momento o en las palabras que se usan ahora, antes se usaban estas palabras, ahora se usan estas. Todo tiene un momento y un espacio. Pero si usted y yo nunca meditamos en la palabra, en la voluntad de Dios, no podemos saber qué obedecer. Por eso es necesario que la semilla se siga sembrando, que la iglesia continúe abierta, que se siga hablando la palabra, pero que usted y yo en intimidad busquemos, Señor, yo quiero obedecer. ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Cuáles son tus mandamientos? ¿Usted se sabe esos mandamientos? Tenemos que aprendernos, ¿no? Sabernos de memoria. O resúmalo en dos: amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Pero ese es el resumen. Cuando usted se va al detalle, ¿cómo amo a Dios? No matando, no robando, no diciendo mentiras, no levantando falso testimonio, y empiezas a buscar todo lo que de alguna manera hacemos. Señor, yo quiero obedecerte. Y no quiere decir que porque pase por tu mente ya estás en pecado. La idea es no consumar ese pecado. Que cuando venga el deseo de mentir, Señor, no te agrada la mentira. Y el tú rechazar eso, aunque haya venido a tu mente el deseo y la necesidad de mentir, no mentiste, no eres un mentiroso, no eres un falso, no eres un fornicario. Jesús lo dijo: el desear ya en tu corazón a esa mujer ajena, ya has pecado. O sea, ni siquiera es consumar el acto, sino el desearlo y que llegue al corazón. Pero si llega a tu mente y lo piensas, Señor, pero ayúdame, Padre, porque no quiero fallarte. No quiere decir que seas un fornicario, sino que simplemente evadiste la tentación, evadiste lo que vino a dañar tu corazón. ¿Usted me está entendiendo? Entonces es meditar en la voluntad de Dios. Y día a día es una batalla. Esas son pruebas, son tentaciones, son situaciones que nos alejan de la voluntad de Dios y que nosotros tenemos que saber afrontarlas. Tenemos que saber que existen, que son reales. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo certifica. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Si me amas, dice el mismo Juan, guarda los mandamientos del Señor.
Entonces yo tengo que aprenderme. Yo no quiero que usted sea un caletrero el que se lo sabe de memoria, sino que los tenga conscientes. Porque ya estamos súper conscientes de la maldad que hay, de todo lo que implica esta vida. Ahora más con la ventana del internet, con la ventana de la IA, con esa ventana que te dice todo, lo que es y lo que no es, la información que está real y la que no también. Y con la IA se va a seguir inventando. Y usted va a ver videos inventados por esa IA que lo van a confundir y lo van a llevar a la palabra de Dios. Esa obediencia primera en nosotros nos va a sostener con respecto a eso. Porque ustedes jóvenes, los más jóvenes que yo y que muchos acá, yo se lo digo a mi hijo y se lo repito, yo no sé a qué te vas a enfrentar de aquí a 5 años. Porque nosotros nos preparábamos como ingenieros, como en tal profesión, y sabías pues que tenías que tener una relación con la gente, que aprender a hablar, aprender a hacer esto y prepararte para trabajar 15, 20 años y vas a tener, y ese era el común. Otros para ser empresarios, otros para ser los dueños de esas empresas, X o Y. Pero había una dinámica que se podía programar o proyectar a 20, 30 años. Ahorita en 5 días le cambian a usted toda la codificación del teléfono y ya es un nuevo teléfono, un nuevo equipo que usted sabía manejar el anterior y ya este no sabe. O sea, hay un desarrollo demasiado alto y no sé a qué se van a enfrentar nuestros hijos. Entonces, más que nunca, los valores de obediencia a Dios tienen que estar presentes, porque eso va a ser la garantía de que afrontemos cada situación o cada problema, porque serán distintos y le aseguro que serán mayores. Segundo punto, lleva a Jesús contigo en la barca. Le dije que esa barca es nuestra vida. Marcos 4:36 y dicen, le tomaron como estaba. Le tomaron como estaba. No esperaron a que Jesús descansara, no esperaron a que, Señor, tú tienes muchas cargas y Venezuela está en crisis. Tú no me escuchas hoy. No. Él tiene que estar contigo. Tú tienes que estar consciente de que Dios puede con todo eso. Y de que Él necesita escuchar ahora es nuestro clamor, nuestra necesidad, nuestro deseo de que Él esté presente. ¿Por qué? Porque los discípulos simplemente vieron, obedecieron y no le preguntaron, Señor, pero estás cansado, pero es que no, vamos contigo. Señor, voy contigo. Ese fue el ánimo que yo recobré cuando vi a los muchachos y a los no tan muchachos que estaban conmigo ahí y sonrientes dijeron, bueno, hay que subir todo esto. Y yo dije, no me voy a quedar yo atrás. Vamos a subir todo eso. Si usted ve abajo de la escalera, dejamos los sacos de cal ahí, sí, porque yo espero que eso es lo más engorroso y ensuciamos el edificio. Es un problema que genera la iglesia porque se ensucia todo el pasillo y para limpiarlo es difícil. Déjalo ahí. El Señor tiene el control. Hasta en eso tenemos que tener paz. Nadie se lo va a robar. Déjelo allí, pero cumplimos. Y allí está. Y mañana se lo llevan con el favor de Dios. Amén. Entonces, es tomar la situación desde la perspectiva de Dios. Yo quiero que te montes. Tu barca, tu vida, tiene que estar con Cristo. Jesús allí. Y tú entender que Jesús, el hombre quiere poner como que Jesús hoy está en la cruz, está derrotado, está vencido. El hombre y Satanás está vencido. Mire, Jesús está hoy en el mismo centro de la voluntad de Dios. Dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. En ese momento Él estaba hablando y cumpliendo la voluntad de Dios, hablando, sembrando la semilla. Hoy Él está intercediendo por ti y por mí, está en el centro de la voluntad de Dios. O sea, Jesús hoy sigue reinando. Jesús hoy sigue ejerciendo su autoridad. Jesús no está cansado, Jesús no está derrotado, Jesús no está vencido, Jesús no está ausente. Y eso, cuando nosotros lo entendemos, sabemos entonces a quién buscar. Sabemos entonces a dónde ir. Sabemos entonces quién tiene que estar en nuestra barca. ¿Sabe por qué me llevó este mensaje de la semilla? Porque el jueves que nos tocó oración en otra iglesia, había un punto que tenía que orar yo, que era el arrepentimiento. Y eso está presente, yo siempre lo he hablado, que nuestra oración tiene que estar cargada de arrepentimiento. Pero previo a eso el Señor me decía, mi palabra nunca vuelve atrás vacía.
Mi palabra nunca vuelve atrás vacía. Entonces ese arrepentimiento tiene una consolidación en la palabra de Dios. Y la palabra es la que nos sostiene. ¿Por qué? Porque esa palabra no cambia. Dios en su palabra ha prometido sanar tu vida, restaurarte, levantarte, y venció la muerte para que usted y yo pudiéramos verlo, para que usted y yo pudiéramos estar claros de a quién le servimos. Y es lo que Jesús tenía más que claro. Por eso, en medio de tanta necesidad, aún con dolor, aún con quizás hasta angustia, por algunos, no desesperado, pero sí con angustia, sembraba la palabra. Y vamos a llevar alimento a ese lugar. Y usted ve que la iglesia principal se organizó en menos de una semana, y van 2 o 3 días, creo, pastora, 2 o 3 días que están trabajando allá y sirviendo más de 2,000 platos de comida, haciendo una labor, como les decía el martes, que no es de hoy, que no es improvisada. Es más de 15 años de preparación, es más de 15 años de salir de las calles, de predicar, y que se va avanzando en, wow, estamos llevando una palabra, pero hay una necesidad de alimento que la gente a veces no quiere ni escuchar, porque tienen el estómago vacío. Vamos a implementar una sopa, vamos a implementar algo más. Y es como se va engranando un equipo, un cuerpo, un trabajo. Y eso hoy va a dar mayores frutos en nuestra nación, porque vamos a ver allá personas que no tienen el tiempo para poder cocinar, porque están escarbando para encontrar a sus familiares, porque están escarbando para sacar algo de lo que tenían allí, material también. ¿Por qué? Porque se quedaron sin casa, sin familia, sin hogar, sin nada. Y es difícil, es tormentoso, y yo no puedo llegar solamente a decirles, mira, bueno, lo mejor es lo que pasa, es la voluntad de Dios. No, yo lo siento. Tiene que haber una palabra de sustento, porque esa palabra cabe en muchas otras cosas. Pero aquí cabe la palabra donde Dios dice, aunque estés en aguas muy profundas, no te vas a hundir. Aunque hoy hay un dolor muy grande en tu corazón, yo lo voy a sanar. Yo voy a restituir esta nación. Yo voy a levantar, yo tengo cuidado. Yo le hablé de Job, pero Job perdió todo. Yo no sé cómo ese hombre afrontó eso. Porque no maldijo a Dios, no renegó de Dios. Y es que lo leemos en la Biblia y pensamos, bueno, es fácil leerlo porque pensamos que es un libro más, un cuento más. Es una vida reflejada allí. Pero ese hombre no maldijo a Dios. Ese hombre no renegó de Dios. Hasta la mujer le dijo, la mujer por la cual él oraba, con la que él compartía, con la que él tenía su intimidad, con la que era carne de su carne, una sola carne, dice la palabra, nos hacemos con. Y la mujer le dijo, maldice a tu Dios, chico, y muérete después. Que eso te lo diga el de la esquina, el borracho, bueno, tú dices, tú resuelves, pero que te lo diga la persona que está a tu lado. Eso es para tú derrumbarte. Y este hombre no maldijo a Dios, no renegó de Dios, sino que se sostuvo, y se lo leí el domingo pasado, todo fue restituido el triple. Familia, riqueza, pareja, todo. Eso solo lo hace Dios. Y es lo que Dios puede hacer en ese lugar. Es lo que Dios puede hacer con nuestra vida, con nosotros acá también. Porque cada quien, a pesar de lo que esté pasando, tenemos problemas graves, personales. Hay enfermedad, hay pobreza, hay crisis, hay deficiencia, hay hogares disfuncionales, hay familias, hay gente corrupta, hay gente perversa, hay de todo. La maldad está amplificada. Y entonces nosotros tenemos que afrontar cada una de esas cosas. Amén. Son tormentas. Tercer punto, antes de la tormenta, espera tormentas. Cuando cruces al otro lado, Jesús dijo,
pasemos al otro lado, pero no dijo todo va a ser perfecto. Se lo dije que en el mundo tendrías aflicción, pero Jesús dice, tranquilo, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando vamos al propósito de Dios, preparémonos para afrontar tormentas. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la comodidad, si pensamos que todo es confort, nos vamos a perder el milagro. Nos vamos a perder el milagro. Santiago 1 dice, en el 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago, hermanos míos, considérate dichoso en medio de la situación, porque eso produce en ti que tu fe sea probada y perseveres, y perseveres, y perseveres. Escúchame, Jesús estaba confiado en quien lo envió, perseveró. La perseverancia te va a ayudar a vencer esa prueba. La perseverancia te va a ayudar a cruzar a ese otro lado. La perseverancia ha ayudado a esta nación por muchos años a no rendirse. Y usted habla con economistas y profesionales letrados y con mucha experiencia y dicen, yo no sé cómo los venezolanos viven, yo no sé cómo les rinde, yo no sé cómo les alcanza, yo no sé esa economía, porque están preparados en economías más estables, sin inflación, una inflación mínima, donde todo funciona, donde todo está. Y aquí, aún en medio del caos, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha guardado y nos va a seguir levantando, nos va a seguir dando las estrategias. Sin ponerme en ningún bando, sino hablando la realidad como es, de lo que usted y yo vivimos día a día. Si usted no lo vive, bueno, le doy gracias a Dios, pero yo lo vivo. Yo no vivo en una burbuja, no vivo en un caparazón de oro, en una jaula de oro, sino que vivo en el día a día y entendiendo, palpando, con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo. Señor, ayúdame, dame nuevas fuerzas, dame la sabiduría y ayúdame a agradecer en medio de la prueba. Ayúdame a ser agradecido y sacar lo mejor de esto. Porque dice la palabra entonces que seamos, que perseveremos y lleguemos a feliz término, para que seamos ¿qué? Perfectos. O sea, no te fuiste por los caminos verdes, sino que fuiste obediente, guardaste la palabra, perseveraste, perfecto, íntegro, para ver entonces todo lo que falta sea añadido. Cuarto punto, no confundamos la calma de Jesús con indiferencia. Aun cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, Jesús no está indiferente. No quiere decir que a Jesús no le importe lo que nos esté pasando, no le importe lo que esté aconteciendo, o es que Él no pueda hacer nada, sino que Él confía en quién es su Padre, confía en quién te escogió, confía en quién lo envió a Él. Esa confianza de Jesús trae paz, y esa paz en nosotros indica soberanía. Soberanía. ¿Sabe? Usted como cristiano tiene que tener soberanía en ese problema. Que nuestra primera reacción sea miedo, es válido. Tiene que haber temor. Porque el temor te manifiesta, hay un problema, hay una situación. Y muchas veces se suman, no una, sino, no dos, sino 4, 6, tantos problemas. Tú sientes que te ahogas, sientes que ya no puedes y piensas, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? En medio de eso, en medio de ese silencio, no quiere decir que Dios no esté consciente o esté ausente, sino que esa situación nos está llevando
a que nuestra fe y confianza realmente se alinee a la palabra de Dios, a lo que Él ha hecho, lo que Él dice y lo que Él va a hacer. Y dice: en paz me acostaré, en paz me levantaré. Eso dice la palabra. Cuando usted se repite eso: Señor, en paz me acostaré. El día ha sido difícil, pero quiero acostarme en paz. Quiero sanar las deudas. Quiero restituir lo que hice. Quiero arrepentirme de ese error, del error que cometí hoy, de la falta o la necesidad que hay en mi casa, como proveedor del hambre que están pasando mis hijos, o el hambre que está pasando mi familia, o lo que no he podido arreglar. Señor, quiero acostarme en paz y levantarme con la solución. En paz me acostaré, en paz me levantaré. Cuando usted cierra el día buscando esa dirección, mire, las cosas, aunque se vean mal, van a estar bien. Aunque se vean mal, van a estar bien. Y escuchaba el testimonio de ese adorador que dice: todo va a estar bien. Y la inspiración de ese hombre fue Job. Cuando él vio que había perdido todo y que aún así perseveró en amar a Dios, en confiar en Dios, este hombre sintió en su espíritu: todo va a estar bien. Acuéstese en paz. Póngase a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Pero entendamos que cuando nos rendimos a Él, nos vamos a poder levantar en paz, porque todo va a estar bien, aunque la tormenta arrecie. Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano. ¿Se recuerda lo que le dije al principio? Que Dios te llamó, que Dios te conoce. Aquí lo confirma: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Para ser transformados a la imagen de Cristo. Dios te conoce. Entrega tu corazón, ríndelo a Él. Y esa formación que Jesús tenía para estar en paz, aún en medio de una barca hundiéndose, donde el agua trae temor, trae angustia, trae dificultad, trae problemas, te sientes que te ahogas, te sientes que ya se nos va la vida, te sientes que se pierde todo, que tu familia ya se va, todo lo que has trabajado. Pero ese momento te perfecciona, te lleva, ese momento con Dios te lleva a ser formado a la imagen de Jesús, y como hijo empiezas a ser soberano sobre el problema. O sea, empiezas a ver ese problema muy pequeño en comparación con lo que es Dios, en comparación con el Dios que está contigo, en comparación con el Padre que tenemos. Amén. Quinto punto: mucho cuidado con despertar a Jesús, con reproches o con quejas. ¿Sabe? Los discípulos dijeron: Jesús, pero es que tú no te dueles, no te das cuenta que nos estamos hundiendo, no te das cuenta que nos vamos a morir, no te das cuenta que esta necesidad nos está matando, no te das cuenta. No está exento de entender eso. Jesús le dice: ¿por qué han tenido tan poca fe? Incluso le dijeron: no te importa que me muera. ¿Sabes? Muchos dejamos de orar en ese momento y empezamos a quejar. Muchos dejamos de buscar y empezamos a maldecir. Y la palabra nos dice: buscad y hallaréis. En medio del problema, busca sabiduría para salir de eso. Dios te ha hecho un solucionador de problemas.
Si necesitas sabiduría, pídela, dice la palabra. No la reproches, no la reniegues, pídela. Si necesitas recursos, tu Padre y el mío es el dueño de los recursos. Búscanos. Busca, no, pero me va a llegar aquí a la casa, me va a llegar aquí al cuarto, me va a llegar aquí por el internet. Ya el internet nos comunica a todos, pastor, y ya yo lo voy a... Mira, has metido currículum por todo online, no te has dado resultados, sal a la calle, a la vieja escuela. Y Dios te va a abrir puertas, Dios te va a abrir camino. ¿Has puesto en práctica todo lo que era antes factible para ti, pero no te da resultado? Bueno, Señor, dame nuevas estrategias, dame nuevas formas entonces de cómo afrontar esto. Dame realmente el emprendimiento que va a hacer que yo pueda asentarme y seguir adelante. Pero no se trata de quejarnos delante de Dios, Señor, pero es que yo... Y se lo estoy diciendo nuevamente desde la base, porque si hay alguien que ha intentado hacer cosas de emprendimiento, de trabajo, he sido yo. Chicha, el otro, en la construcción, en no sé qué más. Igual profesional. Y se lo dije hace mucho tiempo que nunca he ejercido mi profesión como ingeniero electricista. Pero vendiendo esto, vendiendo lo otro, en la calle, haciendo, buscando tal. O sea, no me he quedado ahí sentado. Online también, buscando conocimiento, aprender, saber de economía, saber de esto, saber de lo otro. Pero todo eso, al final, si yo no lo pongo en las manos de Dios, es conocimiento, pero no da los frutos. No da los frutos. No trae la producción o la productividad que yo necesito. Pero no dejo de hacerlo, no dejo de aprender. Necesito, Señor, ahora que esto te sirva. Si yo he aprendido algo, si de algo me ha servido todo este entrenamiento, Señor, lo pongo en tus manos, que esto te sirva. Que esto me ayude a honrarte a ti. Ahí está la clave. Cuando usted quiere que sus conocimientos honren a Dios. Cuando usted quiere que su aprendizaje honre a Dios. Cuando usted quiere que su servicio honre a Dios. ¿Qué nos motiva a llevar todo ese alimento allá para honrar a Dios? Para que esa gente vea el amor de Dios y para que nuestros hermanos también, porque nos duele, puedan recibir algo. Porque es Dios al final el que mueve corazones. A nadie le están pagando. A ninguno de los que estaban ayer se les estaba pagando. Y así la gente que trajo, nadie les está pagando. Eso es algo que va a despertar en Venezuela lo que es el dar, lo que es el sembrar. Y entonces Dios usa todo esto, no es que lo provoque, sino que usa todo esto para el bien de la nación, para el bien de la iglesia, para el bien de cada uno de nosotros. Ahí está mi confianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a dejar de orar? Busca y encuentras. Pide y se os dará. Clama y yo abriré las puertas. Es Él el que abre. Es Él el que permite. Es Él el que te da la gracia. Es Él el que te va a dar las estrategias para hablar con esa persona. Y en medio de la gracia, así tú no seas tan simpático, vas a tener gracia. Y la gente va a decir, wow, ábrele las puertas a ese muchacho o a esa mujer, a esa muchacha. Sí, porque esto, y empiezan a dar referencias de donde no saben, pero son del cielo, para que tú o yo avancemos. Amén. Sexto punto, recuerda quién está en tu barca. Al principio lo dije, asegúrate de que Jesús esté en la barca. O sea, si no hay fe, si no has creído en Cristo, póntalo en la barca de tu vida. Ahora, si has creído en Jesucristo, si has tenido fe en otro tiempo, recuerda hoy quién es el que está allí, quién es el que te levantó, quién es el que te rescató. Porque es Él el que le recuerda a la tormenta que debe callarse. Y aunque se levante muy fuerte, cuando Él levanta su voz, la tormenta se calla. O sea, si nosotros entendemos eso, no vamos a estar amedrentados, no vamos a estar asustados ante el problema, sino preparados, soberanos. Ok, ¿cómo enfrento esto? Mi Señor,
Dame las estrategias. Cuando me las das, yo las pongo en práctica. Es una dinámica de vida. Es una dinámica de trabajo. Es una dinámica como llevar un mensaje. Ajá, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás diciendo? Me trajiste una palabra al corazón. ¿Cómo la enfrento? Ok, la estoy viviendo. ¿Cómo la has enfrentado con tu palabra? Aquí, aquí, aquí. Empiezas a unir versículos, empiezas a enlazar lo que he visto. Señor, he tenido esta experiencia. No tenía nada, no tenía cómo comer y de repente llegó alguien con una bolsa de comida. O me faltaba recursos para llegar a la iglesia y llegó alguien y sembró tal cosa. Es tu mano. O simplemente el esfuerzo que había hecho y pensé que ya eso estaba olvidado, me llegó un pago de repente a mi cuenta. Y yo dije, bueno, ya no tengo más dinero. Y cuando revisas la cuenta, y esto es la mano de Dios. Empiezas entonces a activar tu vida día a día, no a rendirte, no a desmayarte, no a decir, bueno, esta tormenta ya me ahogué. Señor, tú has estado conmigo y hoy no es diferente. Hoy vas a seguir conmigo. Tú me has levantado, tú me has sanado y hoy no es diferente. Tú me vas a seguir sanando y levantando. Cuando nosotros le recordamos eso a la situación, mire, la tormenta se calla, el problema se apaga, la situación cambia y nosotros entonces pasamos al séptimo punto. Es que vemos la gloria de Dios manifiesta. ¿Por qué? Porque no hay carrera sin victoria, no hay carrera sin meta. Cuando usted pone una meta y llega a esa meta es porque consigue la victoria. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Jesús te dice hoy, rompe esa frontera, rompe ese miedo, quebranta, pasa a ese lugar. Allá quizás no todo esté organizado, quizás haya gigantes o haya gente con necesidad, pero hay un propósito para ti. Y mi gloria se va a manifestar en ese lugar. ¿Por qué? Porque endemoniados van a ser libertados, enfermos van a ser sanados. Tu propósito, lo que he preparado para ti, lo vas a conseguir, lo vas a alcanzar. Tu empresa, tu familia, tu trabajo, lo vas a alcanzar. Pero tienes que romper los límites, tienes que pasar al otro lado, con Jesús en la barca, confiando, obedeciendo, caminando, poniendo en práctica, y la gloria de Dios se va a hacer manifiesta en tu vida, en tu familia, en este país, Venezuela, y más allá de estas fronteras. Amén.